¿Qué tal amigos? Nuevamente con un reto de este ciclo 2 de Fundamentos de Programación en Java. Vamos con el reto número 1, el que se refiere a los paseos en globo. El contexto. Una empresa del sector turístico desea implementar un sistema que le permita calcular el costo de paseos en globo a diferentes lugares del país con base en la distancia del paseo. Para que los usuarios del sistema tengan la posibilidad de ver cuáles paseos pueden acceder con un presupuesto dado. Un paseo está definido de la siguiente manera. Nos dan aquí el diagrama de clase. Los datos miembros son tres: un ID que es de tipo entero, un nombre que es de tipo string y una distancia en metros que es de tipo entero. Y tiene los siguientes métodos: el getID que nos va a devolver un entero, getNombre nos va a devolver un string y getDistancia metros que nos va a devolver un entero, y ver paseos disponibles que va a recibir como parámetro de entrada un arreglo de tipo paseo llamado paseos, un valor double que se va a llamar presupuesto y nos va a devolver un array list de tipo paseo. Listo, entonces aquí hay una diferencia: recibe como parámetro de entrada un arreglo y va a devolver un array list. Entonces el reto nos pide que implemente una clase paseo como lo indica el diagrama y tomando en cuenta las siguientes consideraciones. Los getters, getID, getNombre y getDistanciaMetros retornan el miembro dato de la clase su respectivo nombre. La función ver paseos disponibles retorna un array list de tipo paseo con todos los paseos a los que puede acceder con el presupuesto dado, es decir que el costo del paseo es menor al presupuesto dado. Para calcular el costo del paseo se utiliza la siguiente fórmula: costo paseo es igual a distancia kilómetros por 375.000. En caso de que la distancia de algún paseo sea menor o igual a 0, no debe ser agregado en el array list de salida. Dentro de la función ver paseos disponibles debe validar que el arreglo paseos no tenga valores nulos. En caso de encontrar un valor nulo, ejemplo paseo en su posición 4 es null, debe retornar un array list vacío. Casos de prueba. Para comprobar el correcto funcionamiento del programa, considere los siguientes escenarios. Primero, ver paseos disponibles. Si se le envía un vector vacío, debe devolver un array list vacío. En segundo caso de prueba, en ver paseos disponibles, si se envía un vector 0, la posición 0 va a llevar entonces el ID 1, el nombre Amazonas Mágico y el valor y la distancia 10.000 metros. El presupuesto es de 2.500.000. Esto sería entonces dividido, para convertirlo a kilómetros por mil, serían 10 por 375.000, serían 3.750.000. Entonces no alcanzaría, por lo tanto devolvería un array list vacío. En el tercero nos envían entonces dos paseos. En la posición paseos, la posición 0, entonces envía el ID 1, Amazonas Mágico, con 10.000 metros. La posición 1 nos envía el elemento paseo con ID 2, nombre Orinoco Fantástico y 1.500 metros. Presupuesto serían 3.750.000, lo que alcanza para el primero y también alcanzaría para el segundo, entonces se devuelven los dos. Y en el cuarto nos envían el vector de paseo con tres elementos. En la posición 0 sería el ID 1, nombre Amazonas Mágico, 10.000 metros. El ID 2, que es el que está en la posición 1, paseo en la posición 1. El ID 2, el nombre Orinoco Fantástico, con 1.500 metros de distancia. Y paseo en la posición 2, con el ID 3, se llama Guajira Magnífica, con 0 metros de distancia. Entonces solo devolvería Amazonas Fantástico, porque los que tienen 0 de distancia se excluyen y este no alcanzaría el presupuesto, porque como vimos en el previo, esto valía para llegar a eso se divide por 1000, serían 10 por 375, serían 3.750.000, no alcanzaría el presupuesto. Listo. Entonces aquí nos dan unas pautas para la entrega. El archivo que se suba a la plataforma para su calificación debe llamarse exactamente paseo.java con P mayúscula. De lo contrario no se calificará, y los nombres de las clases miembros, datos y funciones deben llamarse exactamente como se muestra en el diagrama mostrado al comienzo del reto. La firma de su clase debe ser como se muestra en la siguiente imagen. Entonces nos muestran acá la definición de la clase. Va a tener un import de JavaUtil Array List. Tenemos aquí el clase paseo con tres datos miembros
con modificador de acceso private. Tenemos entonces el constructor paseo que nos va entonces a alimentar o a definir las variables ID, nombre y distancia metros. Tenemos los get que nos devuelven o leen los datos miembro porque son privados, entonces solo tenemos acceso por medio de los métodos get, y tenemos la función pública estática que nos da para ver paseos disponibles, devuelve un array list paseo con los paseos a los cuales puedo tener acceso con el presupuesto dado, y recibe entonces parámetros de entrada, el arreglo de paseos y un presupuesto de tipo dado. Listo, entonces vamos a ir a codificar. Bueno, una vez ubicados en NetBeans, vamos a proceder a crear un nuevo proyecto. Vamos click en File, New Project, cogemos categoría Java with Add y en Project Java Application. Le damos Net y vamos a colocarle al nuevo proyecto Paseos Globo y le voy a dar Finish. Se nos crea la clase principal, porque tengo acá seleccionado pues Create Main Class. La necesitamos para probar nuestra clase Paseo, que es la que nos están solicitando. Entonces, segundo que está un poco lento. Aquí ya nos creó entonces nuestro proyecto Paseo Globo con el paquete Paseo Globo, y entre paquete Paseo Globo nos creó la clase con el método principal. Listo, voy a proceder entonces a darle a clic derecho sobre el paquete, voy a darle New Java Class para proceder a crear la clase que nos solicitan, que es paseo, y le doy finish. Nos creó entonces la clase paseo y voy a comenzar entonces a mapear la firma que nos dicen en el documento que debe tener nuestra clase paseo. Entonces voy a proceder entonces importando acá, después del package, la sentencia import java.util.arraylist, y procedemos entonces dentro de la clase a definir nuestros datos miembros, que es de modificar de acceso private. Entonces tenemos un private int id, private string nombre, private int distancia metros. Como estamos definiendo los datos miembro como modificador de acceso private, no podemos acceder directamente en ninguna otra clase directamente a estos variables o datos miembros. Tenemos que hacer por medio de nuestros métodos que vamos a crear, get y setter. Entonces aquí voy a proceder a construir el constructor, es de tipo public, y como es el constructor, entonces se va a llamar el mismo nombre de la clase y vamos a darle los parámetros que nos indican acá con estos mismos nombres. Entonces in id, in guión bajo id, string-nombre, int-distancia metros. Nosotros estos parámetros podríamos haberlos creados con cualquier otro nombre, pero como nos lo solicitan del ejercicio, pues que tiene que tener la misma firma, entonces vamos a proceder así. Vamos entonces aquí allá a codificar nuestro constructor. Le vamos a dar que is.id, llévele, o sea que a esta variable, a este dato miembro, llévele lo que venga en el parámetro -id. Lo mismo hacemos con this.nombre, llévele lo que tiene la variable -nombre, y distancia metros, lleve lo que tiene el parámetro distancia metros. Con esto ya hemos definido nuestro constructor. Si vemos en la firma los parámetros que nos indican del constructor, están los tres parámetros id, nombre y distancia metro, que son los tres parámetros que hemos definido. Ya entonces cuando se instancie el objeto de clase ya lo llamamos con esos tres variables y se va a proceder a llenar por medio de este constructor. Ahora vamos a definir los getter tipo public. El get id no recibe ningún parámetro y va a devolver el id, que me equivoqué, es public in get id. Listo, aquí nos faltó listo. Entonces ya definimos nuestro primer get. Vamos con el get nombre, public string get nombre, abrimos y cerramos llaves y retornamos el dato miembro llamado nombre con n mayúscula. Desde estos métodos sí podemos acceder a estas variables o datos miembro private, porque estos métodos están dentro de la misma clase a la cual pertenecen los datos miembros. Listo. Aquí vamos a definir entonces get distancia metros, public in get distancia metros en plural, sí. Abrimos y cerramos paréntesis porque no tiene ningún parámetro de entrada, y abrimos y cerramos llaves y retornamos return distancia metros. Listo, y con eso ya tenemos
todos nuestros constructores, todos nuestros getters creados. Ahora vamos a crear nuestro método ver paseo disponible. Vamos a definir comunicador de acceso public, que indica que puede ser de cualquier parte, static, que va a indicar que es un método de instancia, un método de clase y no de instancia, y que va a volver un array list de tipo entre mayor y menor, los símbolos mayor y menor, colocamos el tipo de array que va a devolver, que es de array que va a volver, que es paseo, de tipo paseo. Sigue entonces el nombre del método, ver paseos disponibles, y entre paréntesis los parámetros de entrada, que va a ser un arreglo de paseo llamado paseos, son los paseos llamado paseos, un double llamado presupuesto, y pare de contar. Entonces abrimos y cerramos llave, y aquí vamos a colocar la implementación de lo que nos piden. Entonces, ¿qué nos piden? Esto va a retornar al final bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a definir acá un array de paseos, un array list de tipo paseo, la vamos a llamar paseo, este en mayúscula, este es de tipo paseo, y lo voy a llamar paseos disponibles. Paseos disponibles, no, paseos habilitados, hábiles. Va a indicar que estos son los que tenemos acceso entonces para poder viajar con el presupuesto que nos dan. Paseos hábiles le voy a dar new, nos cree de una vez el arreglo a la list. Ya con esto creamos entonces el arreglo vacío. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a, primero que todo, debemos validar entonces primero si nos envían un arreglo vacío de paseos, entonces debemos devolver un array list vacío. O si alguno de los elementos del arreglo es nulo en alguna de las posiciones, entonces debemos devolver un array list vacío. Primero, para validar si nos entregan un arreglo paseos nulo, lo vamos a validar con esto, paseos.length. Todo arreglo tiene este dato miembro, es igual a 0, entonces porque nos enviaron un arreglo vacío, entonces debemos devolver el array list vacío. Listo, aquí lo devolvemos vacío, que no le hemos llenado ningún dato, no hemos llevado ningún dato. Entonces return paseos hábiles. Tenemos paseos hábiles. Si no, entonces vamos a comenzar a analizar cada uno de los elementos de paseos, entonces para validar si los agregamos a paseos hábiles. Listo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es que cuando verifiquemos que el arreglo de paseos no es nulo, se nos va por el else, y aquí vamos a validar en un ciclo for cada uno de los elementos. Ingresamos entonces a recorrer el arreglo. Sabemos pues que los arreglos tienen un dato miembro que es length, el cual nos indica cuántos elementos tiene el arreglo. Entonces podemos recorrer desde 0, porque sabemos que los arreglos comienzan en la posición 0, el primer elemento está en la posición en el índice 0, hasta paseos.length, hasta ahí menor que paseos.length, con incrementos de A1. Entonces con esto vamos recorriendo cada uno de los elementos, y dentro de cada iteración vamos a validar si el elemento paseo en la posición y es nulo. Si es nulo, el ejercicio nos indica que debemos devolver un array list. Como dentro del ciclo vamos llenando los paseos que sí cumplen con el presupuesto, que sean menores o iguales al presupuesto, entonces en cualquier momento ya el array list de paseos hábiles puede tener elementos, entonces no va a estar vacío. Entonces por eso aquí volvemos, instanciamos, si encontramos algún elemento, por ejemplo en la posición, el arreglo cuenta con 5 paseos y en la posición 3 detectamos que llegó nulo, entonces de una vez procedemos nuevamente a instanciar paseos hábiles, porque ya tendría pues alguno, posible que ya tendría algún elemento, entonces no fuera vacío. Entonces lo que hacemos es volver a instanciar un array list vacío para retornarlo si encontramos algún elemento, al menos algún elemento nulo. Si no, entonces se va siempre en todas las iteraciones por el else if, y aquí lo que hacemos es validar entonces cada uno de los elementos del arreglo paseos if se cumplen con el presupuesto. Para ello accedemos con esta sintaxis, el nombre del arreglo en la posición y para obtener el objeto de paseo, y punto get distancia metros, que es el método que hemos definido para obtener el dato miembro de la distancia. Lo dividimos por 1000
y a ese resultado lo multiplicamos por 375.000. Si eso nos da menor o igual al presupuesto y además paseo su I, porque también hay que analizar que de pronto la distancia en metros es cero, entonces tampoco lo debemos tener en cuenta. Si además la distancia es en metros, es mayor a cero, entonces así procedemos a agregarlo a la array list que vamos a devolver de paseos hábiles. Entonces, con esto ya sabemos que la array list tiene un método que se llama dd y donde podemos ir agregando elementos. ¿Cuál elemento vamos a agregar? Pues el objeto la arreglo paseo subir si cumple pues con la condición, ¿cierto? Y ya una vez terminemos de recorrer el ciclo, entonces podemos retornar el arreglo de array list de paseos hábiles. Si terminó todo el ciclo es porque si hubo pues paseos hábiles, o puede ser que recorrió todos y no encontró ninguno, entonces hizo pues todo el recorrido pero jamás se encontró uno nulo, sino que no cumplió con el presupuesto, entonces retornaría uno vacío, pero igualmente retornaría por acá si recorre todo. Si encuentra al menos alguno nulo, retornaría por acá y se nos saldría ya del método y retornar al método principal. Listo. Bueno, entonces aquí ya nos pasamos a nuestra clase principal y vamos a proceder entonces a hacer la lógica para capturar los datos por teclado de los paseos y del presupuesto para poder entonces validar los ejemplos, los datos que nos envían en el documento. Listo, de prueba, los casos de prueba. Entonces, dentro de nuestra clase principal, lo que hacemos es utilizar la siguiente librería. Importamos entonces el JavaUtil Scanner, java.util.scanner, para hacer uso pues de los objetos que nos permiten hacer el ingreso por teclado. El ArrayList, o sea, el import java.util ArrayList, para hacer uso pues y crear nuestro ArrayList, variable ArrayList que va a recibir el resultado de ejecutar el método de ver paseos disponibles, y el java.util.array para poder hacer uso pues también del arreglo que nosotros debemos enviarle al método un arreglo de paseos, que es donde vamos a capturar, donde están almacenados todos los objetos paseo que capturamos por teclado. Entonces hacemos esta importación, como le dije, estas tres librerías, y ya dentro de el método principal, el método main, lo que hacemos es instanciar dos objetos de tipo escáner, uno para leer datos enteros y otro para leer datos de tipo string. Esto lo hacemos porque como sabemos esta librería tiene un bug al momento de uno realizar la captura de varios tipos de datos con un mismo objeto. O sea, si usted está leyendo datos string y después con el mismo objeto va a leer un dato entero, él lo que arroja es una línea de más, entonces nos provoca como un error, un pequeño bug. Entonces eso es para evitarnos eso. Listo, lo otro sería comenzar entonces a indicarle al cliente que o al usuario que nos indique la cantidad de paseos que tenemos disponibles para analizar. Entonces eso es para hacerlo un poquito más dinámico, ¿cierto? Que no quede quemado solo con 2 o 3 paseos. Entonces inicialmente le pedimos la cantidad, le decimos aquí con system.out.println que ingrese la cantidad de paseos, lo capturamos en una variable entera llamada cantidad con el método netsInt, ¿cierto? Y utilizando pues el objeto dato, que es el que vamos a utilizar para captura de enteros. Listo, entonces una vez tengamos la cantidad, procedemos a crear con esta sintaxis el arreglo. Sabemos pues que un arreglo se crea dándole primero el nombre del tipo de datos. El nombre del tipo de datos, como nosotros creamos nuestro objeto paseo, este va a ser el tipo de datos del arreglo que vamos a crear. Entonces el nombre del tipo de datos es paseo, abrimos y cerramos corchete y procedemos a darle un nombre a ese arreglo. Para este caso lo llamé paseos, y de una vez instanciamos el nuevo arreglo con el
llamando con la palabra reservada new y el tipo de dato nuevamente paseo y la cantidad. En este caso ya la cantidad es conocida porque lo hemos digitado y capturado por teclado. Listo, entonces está guardada acá. Entonces ya con esto creamos el arreglo que vamos a utilizar y ya entonces procedemos dentro de un ciclo for desde i desde 0 hasta i menor que la cantidad que digitamos, la cantidad de elementos que va a tener el arreglo. Procedemos entonces a solicitar al usuario por teclado que ingrese los datos tanto del ID como del nombre como de la distancia. Una vez obtenidos esos datos, lo que hacemos es simplemente en el arreglo paseos en la posición i, la iteración i, ya accedemos al elemento y lo que hacemos es instanciar un nuevo objeto de tipo paseo y lo almacenamos, entonces queda almacenado en esa posición, ¿cierto? Entonces cuando vale 0 agregamos el paseo en la posición 0, cuando vale 1 vuelve ingresa entonces y captura los datos para ingresarlo a paseo en la posición 1 y así sucesivamente según la cantidad que el usuario ingresó. Una vez tengamos ya lleno el arreglo de paseos, entonces lo que seguimos es a pedirle el dato de presupuesto. Lo capturamos en la variable presupuesto con el objeto dato y el método nestInt. Una vez tengamos el presupuesto ya podemos entonces ir a solicitar entonces, llegamos y creamos a solicitar, bueno, entonces aquí yo lo que hice fue antes de ir a ejecutar el método ver paseos disponibles, lo que hice fue pues para validar que sí hubiera llenado bien el arreglo al cual le vamos a enviar al método como parámetro de entrada. Lo que hago es imprimirlo, entonces para imprimirlo simplemente con un ciclo for desde 1 hasta la cantidad. Ya sabemos que todo arreglo tiene entonces el dato miembro length, que es el que me indica la cantidad de elementos. Entonces lo que hago es recorrer e ir imprimiendo cada uno de los variables del objeto en la posición i del arreglo. Listo, entonces esto simplemente, pues esto no es necesidad, esto simplemente es para corroborar pues que el arreglo que llené previamente si esté correctamente pues almacenado. Una vez entonces tengamos el arreglo lleno, simplemente lo que podemos hacer es llamar a el método ver paseo disponibles. Si vemos aquí, yo lo estoy llamando desde la clase, no desde un objeto tipo paseo pues que haya creado. ¿Por qué lo puedo llamar desde la clase? Pues como sabemos ya este método es de tipo estático, o sea no es un método de instancia, o sea no es un método que necesita tener un objeto ya creado para poderlo llamar, sino que es un método de la clase. Entonces por eso lo hago simplemente con el nombre de la clase, lo llamo y sabemos como ese método devuelve un array list. Lo que hago es previamente en la línea 44 crear el array list de paseos asequibles tipo paseo. Un array list se crea entonces con la palabra reservada array list, dentro de mayor y menor el tipo de dato que va a contener el array list, seguido del nombre que va a tener ese array list, y lo instanciamos entonces con la palabra new de tipo array list para instanciarlo. Entonces aquí lo creamos y aquí simplemente almacenamos entonces lo que nos devuelva el método ver paseos disponibles. Le estamos mandando entonces el arreglo de paseos que previamente llenamos y el presupuesto que capturamos. Listo. Entonces una vez ejecute entonces el método, lo que hago es por medio de un ciclo for ir a recorrer entonces e imprimir cada uno de los paseos que hubiera devuelto en el array list que almacenamos en paseos asequibles. Listo, entonces vamos a proceder a probar y ejecutar el programa. Bueno, vamos entonces a realizar los casos de prueba. El primero sería ingresar un vector vacío. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar el programa. Le decimos que le vamos a ingresar 0 paseos, damos cualquier presupuesto y vemos que no nos imprime nada, ¿cierto? Entonces tanto antes de llegar a llamar
método ver paseos disponibles, no entra por el for porque el arreglo no tiene ningún elemento. Y después de haber ejecutado el método, vemos que tampoco entra el for porque el tamaño es 0. Entonces vemos que no imprime nada. Entonces esto es lo que nos da cuando ingresamos un arreglo vacío, nos devuelve una release vacía. Ahora vamos con el segundo caso de prueba, que sería ingresar solo un paseo Amazonas Mágico. Entonces volvemos y ejecutamos, le damos cantidad de paseos 1, le vamos a decir que el ID va a ser el 1, digita el nombre del paseo Amazonas Mágico, la distancia 10.000 y el presupuesto sería entonces 2.500.000. Nos debe volver una raíz vacía, 2.500.000 porque no alcanza para el viaje, no nos imprime nada, ¿cierto? Esta impresión es la primera que nos da aquí para saber cuál es el vector que enviamos. Y una vez vamos a imprimir los paseos disponibles, pues con el presupuesto no nos imprime nada. Listo. Vamos entonces con el tercer caso de prueba, que serían dos paseos. Ejecutamos, le demos que cantidad de paseos 2, le dejemos que el indicador de paseo del primer paseo sería el 1, nombre del paseo Amazonas Mágico, la distancia serían 10.000, el indicador del segundo paseo sería el 2, Orinoco Fantástico, y 1.500 la distancia. Orinoco Fantástico y la distancia de 1.500. Nos dice que digitemos el presupuesto, sería 3.750.000, y ahora sí nos imprime entonces los paseos, aplicar paseos disponibles. Después de esto nos imprimió lo que nos devuelve paseo asequibles, que debería devolvernos los dos, Amazonas Mágico y Orinoco Fantástico. Eso es lo que nos devolvió aquí, Amazonas Mágico y Orinoco Fantástico. Ahora vamos con el cuarto y último caso de prueba, que serían entonces 3 paseos. Vamos a darle entonces nuevamente ejecutar, ingreso la cantidad de paseos 3, identificador del primer paseo 1, Amazonas Mágico, la distancia 10.000, ingresamos al identificador del paseo 2, Orinoco Fantástico, la distancia 1.500, y ingresamos el ID del tercer paseo, sería Guajira Magnífica, con una distancia de 0, o sea que esta también nos la debe excluir. Le damos el presupuesto 3 millones y nos devuelve solo, aquí este es el arreglo que le ingresamos, pero él nos devuelve solo el 2, Orinoco Fantástico 1.500 y Orinoco Fantástico 1.500. Correcto, eso es todo. Espero les sirva y nos vemos en el próximo reto. Chao.